Buenas tardes, bienvenidos a este webinar que ofrece NativaSer y Marconsul. Me presento, mi nombre es Adriana Zorro del Departamento de Marketing Digital y en nombre de NativaSer nos emociona tenerlos aquí y darle la bienvenida a esta capacitación de Sprint, un programa de técnicas de riego y la importancia de recolección del uso del agua. Recordarles que NativaSer es una empresa que ofrece los servicios de certificación de alta calidad y contamos con una alianza estratégica con organismos de certificación para garantizar que sus procesos sean reconocidos y certificados a nivel nacional e internacional. Contamos con un equipo competente y calificado de capacitadores y auditores, por eso le damos la bienvenida a Julia Ríos, nuestra capacitadora del día de hoy. Ok, buenas tardes a todos los asistentes a este webinar de el add-on Sprint versión 2 de Global Gap. Como presentación, mi nombre es Julia Ríos, soy auditor, mi nacionalidad es chilena, por eso el acento es distinto. Y hoy vamos a estar revisando los principales requisitos del add-on para que ustedes conozcan algunos cambios que tiene la norma. Y al final de la actividad vamos a estar respondiendo preguntas para que ustedes puedan indicarlas en el chat, si les parece, para que al término de la actividad podamos responder a todas sus preguntas. Ok. Bueno, como señalé anteriormente, vamos a ir viendo requisito a requisito el add-on de Spring. En esta oportunidad, bueno, primero quiero señalarles cuál es el objetivo de este add-on, para qué sirve, básicamente. Bueno, es un add-on de Global Gap, eso quiere decir que se tiene que auditar durante la auditoría Global Gap, ¿ya? Y sirve para demostrar el compromiso por parte de los agricultores con el uso sostenible del agua, ¿cierto? La producción agrícola. Como decía, es un módulo adicional a Global Gap IFA y ayuda a los productores o agricultores a generar de manera eficiente y más eficiente aún el agua, reducir el desperdicio de esta y también optimizar su uso en todas las operaciones de la finca. ¿Qué implica una certificación Spring versión 2? Primero, el uso sostenible del agua. Spring se enfoca básicamente en gestionar de manera responsable el uso del agua, ¿cierto? Asegurando que se use de manera eficiente, ¿ya? Y además que se reduzcan los impactos de este uso en el medio ambiente y en las comunidades. ¿Qué otra importancia tiene esta auditoría o esta certificación? Que permite tener una evaluación de riesgo, ¿cierto? Esta evaluación de riesgo incluye riesgos asociados con el agua y que permite a los productores o agricultores identificar y abordar problemas potenciales que se puedan generar de este suministro. También permite garantizar la legalidad de las fuentes de agua, ¿ya? Y promueve el uso sostenible. También permite la mejora continua, ¿ya? Este programa en particular permite a los productores, ¿cierto?, implementar mejoras continuas en el uso de la gestión del agua en sus actividades en la finca. Y también promueve una cultura de sostenibilidad de este recurso, ¿ya? También los agricultores pueden tener mayor acceso a mercados. Esta certificación puede abrir puertas a diferentes nuevos mercados y cadenas de suministro, ya que cada vez productores o compradores, ¿cierto?, buscan productos que estén comprometidos con la sostenibilidad. Yo diría que es uno de los aspectos más importantes del beneficio de implementar y certificar este add-on de la norma. En Chile, uno de los requisitos para poder, por ejemplo, hacer exportaciones de aguacate a Europa es precisamente tener este tipo de certificación por parte de los agricultores, ¿ya? Porque en Europa es importante que el recurso sea bien utilizado, ¿cierto?
y también se demuestra esta cultura de sostenibilidad por parte de las fincas, de los agricultores, ¿cierto? De los cultivos también. ¿Por qué es importante tener esta certificación? Como les decía anteriormente, demuestra el compromiso con la sostenibilidad, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que los consumidores y compradores también están cada vez más interesados en estos productos que demuestran este cuidado con el medio ambiente, ¿cierto? En todos los aspectos. Entonces, Spring, el add-on Spring, es una herramienta que permite demostrar tanto a los consumidores como a los compradores este ítem. Les decía también que promueve el acceso a nuevos mercados, se los había mencionado anteriormente, de modo que, por ejemplo, países de la Unión Europea, ¿cierto? Se fijan mucho antes de comprar, ¿cierto? Un producto o de importar a sus países que estos agricultores o estos productores tengan cómo demostrar que se preocupan por el medio ambiente, que usan de manera eficiente algunos recursos que son vitales para la agricultura, uno de ellos es el agua, ¿cierto? Y también le genera un valor agregado al producto que están entregando las fincas o los productores a estos mercados. ¿Qué otro beneficio se puede generar al implementar y certificar el Add-on Spring de Global Gap? También mejora la eficiencia, es decir, podemos demostrar a través de esta certificación que se genera el uso eficiente del agua y podemos hasta reducir costos y mejorar, obviamente, la productividad. ¿Ya? ¿Qué otro beneficio? La protección del medio ambiente es importantísimo y uno, bueno, lo vamos a ver más adelante, que algunos ítems hablan de la protección o el cuidado del medio ambiente mediante este add-on y la implementación y certificación, ¿cierto? Porque contribuye a que estos recursos vitales, por ejemplo, el recurso hídrico, el agua, se mantenga y contribuye a la conservación de este recurso, ¿ya? Y también hay algunos ítems relacionados con medio ambiente. ¿Qué otro beneficio podemos mencionar de la implementación y certificación de la Spring? También genera mayor confianza en los consumidores. La certificación Spring aumenta la confianza de los consumidores tanto, ¿cierto?, en la calidad como en demostrar que los productos mantienen sostenibilidad de algunos recursos y el medio ambiente, en este caso el agua. Como les decía, la certificación Spring en su versión 2 es una herramienta importante y muy valiosa para aquellos agricultores que quieren demostrar un concepto y una manera de producir que se llama sostenibilidad, ¿cierto? Y mejorar también la eficiencia en el uso del agua y, por supuesto, acceder a nuevos mercados. Estos son los beneficios, ¿ya? De eso se trata esta norma. ¿Cómo la implementamos? ¿Cómo la demostramos que la tenemos implementada, cierto? Lo vamos a ir viendo a continuación con cada uno de sus requisitos. Yo les voy a ir contando cómo de cierta manera se aplican algunos requisitos tanto en Chile como lo he visto, por ejemplo, también en Colombia. Yo les decía anteriormente que soy auditor, por lo tanto tengo que conocer también la normativa de los países, ¿cierto? Y también tengo un poco de experiencia auditando en Colombia, así es que les voy a ir comentando algunos casos. Como les decíamos al principio de este webinar, vamos a hacer todas las consultas y las preguntas al final. Bueno, partamos. El primer requisito es de obligación mayor, ya indica que el registro de los miembros del grupo de productores o los sitios de producción y los recursos hídricos debe estar disponible y actualizado, ¿ya? Aquí básicamente se refiere a que tiene que haber un documento, ¿cierto?, que demuestre quiénes son los productores que se van a presentar o la finca, productor finca, a la certificación, ¿cierto? Y cuáles son los recursos hídricos
que tiene esta finca disponible para la producción del cultivo. Puede ser una lista, ¿cierto? En donde se indique el productor, el nombre de la finca, ¿cierto? El cultivo, la cantidad de hectáreas, las fuentes de agua con las que se generan, por ejemplo, las aplicaciones. En el caso de Colombia, acá en Chile que existe el riego, cuáles son los sectores de riego de cada parcela, ¿vale? Eso es el primer requisito, así se implementa y así se demuestra, ¿ya? En el caso de Colombia, como ustedes no tienen riego, ya sí deben indicar, por ejemplo, la fuente de agua que utilizan para hacer las aplicaciones foliares, ¿cierto? O aplicación de fertilizante. El punto 1.2 también es de categorización mayor, indica que la finca, como también los centros de manipulación, si vamos a presentar manipulación del producto, deben tener una evaluación de riesgo del agua documentada, ¿cierto? Al igual que en Global Gap, como lo exige el Global Gap, este add-on también nos exige la implementación y la evaluación de riesgos del agua. Tiene que estar documentada, ¿cierto? Y tiene que incluir todos los aspectos más importantes de una evaluación de este tipo. Por ejemplo, fuentes de agua, ¿cierto? Dónde se va a utilizar, cuáles son los tipos de medidas preventivas que se van a utilizar, todo, y evaluar cada uno de estos aspectos. Esta evaluación tiene que estar disponible al momento de la auditoría y tiene relación con el siguiente punto, en donde dice que esta evaluación, que es el 1.3 del agua, debe también estar actualizada y aprobada por la dirección, ¿ya? No basta solo con mostrar la evaluación, sino que también esta evaluación tiene que estar actualizada, ¿cierto? Tiene que haber sido revisada, aprobada por la dirección de la finca, ¿ya? El agricultor, ¿cierto? O cualquier persona que sea representante de la finca o del productor, ¿cierto? Debe firmar esta evaluación de riesgos del agua, ¿ya? También debe incluir esta evaluación aspectos medioambientales, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer o cómo afectaría, por ejemplo, el uso de nuestras fuentes de agua al medio ambiente, ¿ya? Y qué medidas vamos a adoptar para que no haya este tipo de contaminación, ¿ya? Entonces se deben abordar todos los riesgos posibles en este documento, ¿cierto? Se tiene que evaluar, por supuesto, se tienen que indicar las medidas preventivas que va a generar el productor y la finca, ¿cierto? Pero además debe estar actualizada y además también ser aprobada por la dirección. En el punto 1.4, que es de categorización menor, el requisito indica que debe haber una identificación también documentada, lo dice claramente, de las partes interesadas en los recursos hídricos de la cuenca o de la fuente de agua y la documentación de sus riesgos y desafíos, ¿ya? Esta identificación de las partes interesadas en los recursos hídricos se pueden mencionar, por ejemplo, asociación de canalistas en el caso de Chile, ¿ya? Se pueden mencionar organismos fiscalizadores, incluso hasta vecinos, ¿cierto? Cualquier parte que esté interesada en este recurso debe estar identificada en esta lista, ¿ya? Y además debe indicar los riesgos y desafíos, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de identificar a todas estas partes interesadas en nuestros recursos hídricos, documentarlo y además indicar los riesgos y desafíos. ¿Perfecto? En el punto 1.5, que es de categorización mayor, se documenta, solicita que se documenten también, la palabra es documentar, eso quiere decir que debe estar por escrito, un plan, un programa de gestión del agua, ¿ya? Y que deben haber objetivos basados en la evaluación de riesgos, ¿vale? ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, yo debo tener un programa de cómo voy a hacer la gestión del agua durante mi proceso de producción del cultivo, en todas las etapas, ¿cierto? Y me voy a plantear objetivos para optimizar su uso, ¿ya? Que estén basados evidentemente en la evaluación de riesgo anterior,
¿cierto? Si ustedes recuerdan, en el punto 1.2 y 1.3 menciona la evaluación. A esta evaluación se refiere y tiene relación con el punto 1.5, que es de categorización mayor. Ya, los objetivos deben estar escritos también, ya, y deben ser claros, ¿cierto? Y medibles. Ya, por eso se tienen que documentar también los objetivos, ¿ya? El punto 1.6, que también es de categorización mayor, indica que los objetivos y procedimientos deben ser actualizados y aprobados por la dirección, ¿ya? Aquí es lo mismo y muy parecido a lo de la evaluación de riesgo, ¿cierto? La empresa o el agricultor se plantea objetivos relacionados con la optimización del uso eficiente del agua, ¿cierto? Y los mide, ¿cierto? Pero también a lo mejor se van a generar ciertos procedimientos, ¿vale? Y estos tienen que ser siempre, al igual que la evaluación de riesgo, actualizados y aprobados por la dirección. Deben estar firmados, ¿cierto? Por la persona responsable de la finca. En el punto 1.7, que es de categorización mayor también, dice que indica o solicita la norma que las personas responsables de lograr los objetivos que mencionamos anteriormente, ¿ya? Que se planteó el agricultor, deben recibir una capacitación, ¿ya? Para que puedan realizar las tareas y identificar cuáles son las responsabilidades de estas personas, ¿vale? Entonces yo me fijo los objetivos, ¿cierto? Basado en mi evaluación, los escribo, los documentos, ¿cierto? Indico cómo los voy a medir, ¿ya? Pero además de eso, yo tengo que dar a conocer esos objetivos a las personas que van a formar parte, ¿cierto?, de la responsabilidad de llevarlos a cabo. Por ejemplo, en el caso de Colombia pudiera ser, no sé, vamos a generar solamente aplicaciones basadas en nuestros monitoreos de plagas, ¿cierto?, de intervención, y vamos a registrar el uso del agua en estas aplicaciones foliares, ¿cierto? Y vamos a tratar de disminuir en un 10% el uso del agua en estas aplicaciones, o porque vamos a hacer menos aplicaciones. Por lo tanto, yo voy a capacitar al responsable de aplicación en el logro de este objetivo. Les voy a poner otro ejemplo. Acá en Chile, como se hacen riegos, por ejemplo, ¿ya? Los riegos se basan en información científica, ¿cierto? Por ejemplo, la evotranspiración, ¿ya? Y, no sé, otras herramientas que permiten hacer mediciones. Por lo tanto, uno de los objetivos aquí en Chile pudiera ser que el riego se va a disminuir, no sé, en X cantidad o X porcentaje, ¿cierto? Yo voy a capacitar a esta persona encargada de riego. O me voy a plantear, por ejemplo, como objetivo cambiar el sistema de riego y voy a instalar sondas, por ejemplo, que acá en Chile se hace, ¿ya? Y ese objetivo yo se lo voy a dar a conocer a las personas que me van a apoyar, ¿cierto?, en el cumplimiento de este objetivo, que serían las personas encargadas del sistema de riego. En el caso del punto 1.8, que es de categorización mayor, indica que se deben haber transmitido los documentos pertinentes a los encargados de las personas responsables de lograr los objetivos, ¿ya? Si yo, producto de este objetivo, por ejemplo, voy a hacer un cambio en el sistema de riego, yo debo informar, además de hacer la capacitación, voy a informar a las personas responsables, por ejemplo, si tengo cotizaciones de este sistema, alguna documentación que me permita demostrar cómo voy a lograr este objetivo, ¿ya? Pero estos documentos tienen que ser entregados a las personas responsables para poder lograr los objetivos, además de la capacitación, ¿ya? El punto 1.9, que es de categorización menor, dice o solicita, ¿cierto?, que se debe analizar y evaluar regularmente, perdón, el grado del logro del objetivo y los resultados obtenidos, ¿cierto? Lo mencionaba hace un rato, aquí la norma o el add-on lo indica de manera textual. Yo, además de plantearme los objetivos para hacer un uso eficiente del recurso hídrico, yo también debo ser capaz
además de hacer la capacitación, ¿cierto? Entregar la información de cómo voy a querer que se obtengan estos objetivos, ¿cierto? Al personal responsable, debo también ser capaz de medir regularmente el grado de logro de estos objetivos. Ya tiene que haber algo documentado que diga, bueno, yo hice una medición en esta fecha, ¿cierto? En este mes de mi objetivo, las voy a hacer trimestralmente o como definan, ¿cierto? Y debo demostrar que yo sí realicé ese análisis, ¿cierto? Y tengo conclusiones, si logré o no el objetivo, ¿vale? El punto 1.10, que es de categorización mayor, indica que el productor debe completar al menos una autoevaluación o una auditoría interna bajo el Add-on Sprint al año, ¿cierto? Bueno, yo me imagino que quienes ya conocen, ¿cierto? Global Gap, GRAS y otras normas saben que todas piden una autoevaluación o una auditoría interna. Este Add-on Sprint en su versión 2 no es la excepción, ¿ya? Y la pide con una frecuencia por lo menos al año o cada 12 meses, ¿cierto? Entonces esa autoevaluación, perdón, tiene que estar documentada, ¿cierto? Tiene que tener resultados, tiene que tener un responsable, ¿cierto? Y tiene que ser en la check de la versión que corresponda, ¿cierto? Y tiene que también indicar el levantamiento de las no conformidades, los plazos, etcétera, ¿cierto? Lo que ya sabemos acerca que ya se hace con Global Gap, GRAP, etcétera. Con respecto al punto 2.1, que también es de categorización mayor, bueno, indica que se deben identificar, ¿cierto?, los requisitos legales vigentes en materia de medio ambiente y se deben encontrar accesibles. O sea, el agricultor, ¿cierto?, que quiera presentar a una auditoría Spring debe identificar todos los requisitos legales vigentes en materia de medio ambiente para el país donde se está implementando y certificando esta norma. En este caso sería Colombia, ¿cierto? Entonces ustedes tienen que identificar a través de una lista quiénes son o cuáles son las normativas, ¿cierto? Cuáles son los organismos que le exigen esas normativas en materia del medio ambiente. Y aquí estamos hablando ya derechamente de medio ambiente, ¿cierto? Hace un rato estábamos hablando de uso eficiente del agua, ahora ya en este punto ya incluye medio ambiente. ¿Vale? Esta identificación de los requisitos debe estar por escrito, ¿cierto? Pero además ustedes deben demostrar, ¿cierto?, que cuentan con esa normativa de manera accesible, es decir, el archivo, ¿cierto? Tengo, además de mi lista de normas, yo tengo la norma, ¿cierto? Como tal, la tengo accesible en una carpeta de archivos, ¿cierto? Ustedes tienen que ver cómo demuestran en este caso que tienen acceso a estas normas, ¿ya? No basta solo con la lista, a eso me refiero. El punto 2.2 es de requisito mayor también y indica que deben haber documentos que demuestren que los sitios de producción están destinados al uso agrícola, ¿ya? Deben demostrar a través de algún documento, ¿cierto?, legal, que la finca está autorizada por algún organismo, ¿cierto?, para el uso agrícola y esta información tiene que estar disponible al momento de la auditoría de certificación, ¿vale? Por ejemplo, acá en Chile, les voy a poner un ejemplo, en Chile las fincas están autorizadas por el Servicio Agrícola y Ganadero, ¿cierto?, para cultivar, ¿ya? Y además los agricultores tienen un sistema contable, ¿cierto?, donde se pagan impuestos, ¿cierto?, que indica que la labor a la que se dedican y en específico es para producir ciertos cultivos, ¿ya? En Colombia ustedes deben demostrar de la misma manera a través de un documento, ¿cierto?, que estos sitios de producción están destinados al uso agrícola. El punto 2.3 indica que debe haber un documento, permiso oficial, ¿cierto?, que defina los caudales o al menos la cantidad máxima de agua que se puede utilizar. ¿Ya? Y aquí sí ya estamos hablando un poco de algunos requisitos legales, por ejemplo, ¿ya? Tiene que haber algún documento que indique cuánto es la cantidad ya que yo tengo como finca, ¿cierto?,
para poder utilizar de agua, en el caso de las aplicaciones sería, por ejemplo, en el caso de Colombia, ¿cierto? ¿Cuál es la fuente, ¿cierto? Que me emite ese certificado, cuántos litros por segundo yo puedo utilizar, ¿cierto? De qué fuente se trata, ¿cierto? Puede ser de una fuente de nacimiento, ¿cierto? Puede ser, no sé, por ejemplo, Nacimiento, que es una de las más reconocidas en Colombia, ¿cierto? Acueductos también, ¿cierto? Yo tengo que demostrar con documentos oficiales, ¿cierto? ¿Cuál es el caudal que yo máximo puedo utilizar? En el caso del punto 2.4, que también es mayor, indica que debe existir documentos que demuestren la legalidad de los edificios y la infraestructura que existe en la finca, ¿ya? Este punto aplica si es que durante la revisión, por ejemplo, de la finca o ustedes, la normativa colombiana, ¿cierto? Les obligue a hacer tramitaciones, por ejemplo, qué sé yo, de las bodegas de fitosanitarios, ¿cierto? De las áreas de aplicación de fertilizantes, ¿cierto? Cualquier tema legal que les permita funcionar a los diferentes edificios e infraestructura. Si de ser así, deben demostrarlo a través de documentación. En el caso de que no existan requisitos legales, evidentemente no aplicaría, ¿cierto? En el caso del punto 2.5, que también es de categorización mayor, indica que las fuentes de agua y las áreas mencionadas en el documento oficial corresponden a la realidad. ¿Ya? Aquí hay que ser súper claros en que todas las fuentes de agua, ¿cierto? Los agricultores deben indicarlas para Spring, ¿ya? Durante, por ejemplo, los recorridos en la finca no se puede apreciar por parte del auditor ninguna fuente que no esté identificada, que no haya sido declarada por parte de los agricultores, ¿ya? Y esto se verifica generalmente en terreno con la información que ustedes declaran, ¿ya? Y también en el caso del punto 2.6, dice si ustedes han tenido que generar algunas acciones correctivas para no conformidades legales y administrativas. Por ejemplo, no sé, no se puede demostrar, por ejemplo, legalidad de las fuentes de agua, no tengo documentación, ¿cierto? Tienen que demostrar a través de acciones correctivas, lo dice bien el punto 2.6, que deben demostrar que han establecido para levantar estas no conformidades tanto legales y administrativas. Tiene que estar documentado. El punto 3.1, que también es de categorización mayor, indica que debe haber un mapa, ¿cierto?, de la finca que identifique todos los sitios de producción, ¿ya? Es decir, no sé, que identifique los cuarteles y sus fuentes de agua, ¿cierto?, la cantidad de hectáreas, etcétera, etcétera, ¿ya? Tiene que existir un mapa de la finca, ¿ya?, que identifique todos los sitios de producción. Perfecto, dónde están emplazados, ¿cierto? Cuál es el cultivo, cantidad de hectáreas, la fuente de agua, ¿cierto? El tipo de riego, en el caso, por ejemplo, de las fincas acá en Chile, ¿ya? Etcétera. Esto tiene que estar documentado, ¿ya? Generalmente la mayoría ya conoce este mapa, ¿cierto? Que se solicita para Global Gap y se pueden agregar estos ítems que pide la de Spring, ¿vale? Es muy similar, debería ser el mismo, entonces yo ahí debería identificar mis fuentes de agua, ¿cierto? Edificios, ¿cierto? Que lo mencionábamos hace unos minutos atrás, etcétera, ¿vale? Con respecto al punto 3.2, que también es de categorización menor, indica que el sistema de distribución y riego debe estar diseñado para optimizar el consumo del agua, ¿ya? En el caso del riego, en Colombia casi no se usa ya, y el sistema de distribución sí, o sea, tenemos que demostrar que nuestro sistema de distribución de agua está diseñado para que no haya, por ejemplo, fuga,
¿cierto? Tenemos que demostrar que está hecho para optimizar el uso del agua dentro de la finca, ¿vale? No tiene que tener fuga, ¿cierto? Tiene que estar en buen estado, ¿ya? Y tiene que permitir esta optimización. De lo contrario, si no, no se cumple el requisito, ¿ya? Y lo hice textual. Esta norma es muy, muy clara con respecto a los requisitos. Indica en cada uno de los requisitos qué es lo que debo hacer para cumplirlo, ¿ya? El punto 3.3 es de categorización menor también. Indica que el sistema de riego debe estar diseñado para reciclar la solución de drenaje utilizada, ¿ya? Como ustedes no tienen sistema de riego, eso depende, porque la mayoría de las fincas que yo conozco no tienen un sistema de riego como tal, sí de aplicación, no aplicaría, ¿ya? Pero acá en Chile sí tenemos que auditar este punto. En el caso del 3.4, que también es de categorización mayor, indica que deben existir registros de consumo de agua, ¿ya? Yo debo tener documentados, ¿cierto? Todos los registros de consumo de agua para aplicaciones, ¿cierto? Para consumo humano, para todas las actividades que yo desarrolle en la finca, ¿ya? En específico, ¿cierto? También las que yo utilizo para hacer el cultivo, ¿cierto? Que me permite hacer las operaciones en el cultivo. Todos esos registros tienen que estar disponibles al momento de la auditoría Spring, ¿ya? El punto 3.5, que también es de categorización mayor, indica que no se pueden utilizar fuentes de agua fósil, ¿ya? Las aguas fósiles es difícil que existan, ¿ya? ¿Cierto? Pero en el caso de que existan, no se pueden utilizar fuentes de agua fósil para actividad en la finca, ¿ya? Eso se verifica en terreno, ¿cierto? Y también se coteja un poco con la información que ustedes nos entregan, ¿cierto? Que nosotros les pedimos que nos declaren cuáles son las fuentes de agua que ustedes utilizan en la finca para hacer la producción. El 3.6, que es menor, ya indica que deben haber registros de agua en metros cúbicos, lo dice textual, ¿cierto? Anteriormente dice en el punto 4 que tienen que existir registros del consumo de agua, en este caso indica que deben estar en específico, indicados en metros cúbicos, ¿cierto? Y en un sistema de medición eficiente para elaborar los registros, ¿ya? Entonces ya saben, cualquier dato de consumo de agua lo tienen que presentar en metros cúbicos. ¿Perfecto? Con respecto al punto 3.7, que también es de categorización menor, indica que hay documentos que demuestren la contribución proactiva del productor con la gobernanza sostenible de las cuencas. Bueno, aquí hay varias metodologías para poder demostrar este cumplimiento, ¿ya? Por ejemplo, no sé si la fuente de agua es un acueducto, ¿cierto? Yo debo demostrar cómo yo como productor participo de manera sostenible en el uso, ¿cierto?, de esta agua. No sé, en algunos casos, no sé, de asociación de canalistas también, acá en Chile, los agricultores participan de las reuniones de estos comités de regadores. ¿Ya? En Colombia ustedes tienen que demostrar cómo yo contribuyo de manera proactiva, ¿cierto? Al uso y la gobernanza de la cuenca. ¿Perfecto? ¿Ya? Ahí tienen que ustedes establecer, ¿cierto? Una vez que tengan claras las fuentes de agua, ¿cierto? Que eso varía mucho, depende del área de la finca, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo voy a hacer para demostrar que contribuyo al uso de las cuencas o de las fuentes de agua? El 3.8 es un punto menor, ¿cierto?, del requisito de la Dawn Spring. Indica que los ciclos de riego son cortos para evitar desperdiciar el agua por filtración. Bueno, insisto, no es común, ¿cierto?, en Colombia realizar actividades de riego, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes no realizan actividades de riego al cultivo, esta pregunta no aplicaría, ¿ya? Pero en el caso de algunos países en donde sí se realiza riego, ¿cierto?, se debe demostrar que los riegos son basados en algún sistema para determinar cuántas horas, ¿cierto?, yo debo regar el cultivo,
¿ya? Y también dice, deben ser cortos para evitar desperdiciar el agua por filtración, es decir, básicamente no generar filtraciones por exceso de agua, ¿cierto? No desperdiciar en estas actividades de riego el agua o las fuentes de agua que son efectivamente importantes, ¿cierto? Y lo que queremos demostrar es que usamos de manera eficiente y sostenible este recurso. Ya a esto se refiere. Con respecto al punto 3.9, que es de categorización mayor, indica que las instalaciones de riego deben estar en buen estado y se inspeccionan regularmente, ¿ya? En el caso de que la finca tenga un sistema de riego, ¿cierto? Las construcciones e instalaciones que se utilicen para desarrollar estas actividades deben estar en buen estado, es decir, no deben tener filtraciones, ¿cierto? No deben tener, no sé, deben estar funcionando de manera correcta, ¿cierto? Bombas, el sistema de riego debe funcionar de manera correcta, ¿cierto? Hacemos calibraciones de los sistemas de riego, ¿ya? Siempre y cuando exista esta actividad, ¿cierto? Insisto, hay algunos países en donde sí se hace riego de los cultivos, ¿cierto? Y este punto aplicaría para ellos, es de categorización mayor. Ya, el punto 3.10 también es de categorización mayor, indica que se deben inspeccionar regularmente las instalaciones de riego para prevenir gotera, y tiene relación con el anterior, ¿cierto? Que mencionábamos que las instalaciones de riego deben siempre inspeccionarse, ¿cierto? Idealmente que hay un registro de estas inspecciones, ¿cierto? Lo debo demostrar, pero los auditores también lo van a verificar en terreno, ¿cierto? Yo voy a las casetas de riego, por ejemplo, que permiten impulsar, ¿cierto? El agua a través de bombas, ¿cierto? Y un sistema a los diferentes cultivos, yo voy a verificar que el sistema de riego no tiene filtraciones, ¿cierto? Que funciona de manera correcta, ¿cierto? Y que no estoy haciendo un uso injustificado del agua, ¿cierto? Y pueda generar una filtración, ¿ya? Esto se verifica tanto en terreno, pero también deben demostrarlo a través de algún documento, ¿cierto? Que estas las inspeccionan. El punto 3.11 es de categorización mayor. Indica que la instalación agrícola debe estar equipada con sistemas para recuperar y almacenar el agua de lluvia. ¿Ya? Sí, sí es posible, ¿cierto? Y evidentemente estamos en un lugar donde no tenemos sequía, ¿cierto? Debemos ser capaces de recuperar, ¿cierto? Y almacenar el agua de lluvia. Yo estaba en fincas, por ejemplo, en Colombia, en donde sí se utiliza el agua de lluvia, ¿cierto? Para hacer algunas aplicaciones foliares, por ejemplo, ¿ya? Y pueden demostrarlo este punto perfectamente. El punto 3.12 indica que debe haber un plan de riego para el cultivo siempre y cuando el cultivo se riegue. Es decir, yo debo, al igual que, por ejemplo, los programas de aplicación de fitosanitarios y fertilizantes, debo proponer un plan de riego, ¿cierto? ¿Qué semana voy a regar? ¿Cuántas horas voy a regar, ¿cierto? Y cuánto es lo que pretendo utilizar para hacer el riego del cultivo. Ya, eso debe estar documentado. Este plan tiene que estar documentado, ¿cierto? Y bueno, el punto 3.13 tiene relación precisamente con este plan de riego, ¿ya? Si yo tengo un plan, ¿cierto?, de riego y no lo cumplo y tengo desviaciones con respecto a este plan, este programa de riego que yo establezco, ¿cierto?, en donde yo voy a decir, reitero nuevamente, voy a regar la semana tanto, ¿cierto?, tantas horas, tantos cuarteles o tantos sectores o cuál lote, ¿cierto?, y voy a utilizar APP tantos metros cúbicos, ¿cierto? En el caso de que no se cumpla este plan de riego, debo justificar, ¿cierto? ¿Por qué no se cumplió? ¿Ya? Y debo documentar, ¿ya? Y obviamente proponer medidas preventivas para que no vuelva a ocurrir, ¿cierto? Pero sí debe estar documentado. El punto 4.1.1 indica que debe existir un plan de gestión de aguas residuales en el caso de que existan aguas residuales en el campo, ¿cierto? O en la finca. Si no existen aguas residuales, este punto no aplicaría, ¿ya? Pero la mayoría de las fincas siempre tiene agua residual. Tiene que haber un plan de gestión de estas. Debo indicar cuál es esa fuente de agua residual, ¿cierto? Cuál es el agua residual que genero y cuáles son las medidas que voy a aplicar
para evitar que estas aguas residuales, evidentemente, vayan a contaminar el medio ambiente, ¿cierto? El 4.1.2 indica que se deben implementar medidas para gestionar las aguas residuales de manera adecuada, ¿ya? Y tiene mucha relación con el punto anterior, ¿cierto? Yo lo puedo indicar en el plan de gestión, cuáles son las medidas que yo voy a utilizar, ¿cierto? Para gestionar este tipo de aguas de manera adecuada dentro de la finca, ¿vale? Debe estar documentada, ¿cierto? En el plan, y también eso se evidencia y se verifica durante la visita a terreno, ¿ya? El 4.2.1 indica que se deben tomar medidas para evitar la contaminación de aguas superficiales indica que se deben tomar medidas para evitar la contaminación de áreas con aguas superficiales naturales, ¿ya? Y lo dice textual, ¿cierto? Esto también se verifica en la salida a terreno, ¿ya? Entonces, el auditor, ¿qué es lo que hace? Durante el recorrido observa, ¿cierto? Todos estos puntos y verifica que se cumplen. El 4.2.2 indica que se debe proteger y fomentar la biodiversidad en las zonas de amortiguamiento, ¿ya? Eso quiere decir que se deben identificar estas áreas, ¿cierto? Y que se toman las medidas necesarias para poder mantener estas zonas de amortiguamiento y fomentar la biodiversidad. Ya lo pueden dejar por escrito, pero también se verifica durante la visita a terreno. Ya eso es súper importante. Los puntos que son documentales también en algunos casos se verifican en las salidas a terreno por parte del auditor. Recuerden que estamos verificando que se cumpla la norma para demostrar, ¿cierto?, que se hace un uso eficiente de nuestro suministro de agua, ¿cierto?, que es un recurso vital, ¿cierto?, para la agricultura, pero también yo les comentaba hace unos minutos que también es importante demostrar algunas medidas para fomentar biodiversidad, mantener el medio ambiente, ¿cierto? Esto lo vamos demostrando en algunos puntos de la norma, si se fijaron. El punto 4.2.3 indica que los residuos vegetales se deben eliminar de forma controlada. Yo tengo que demostrar, ¿cierto?, qué hago con los residuos vegetales que se producen en la finca y cómo los elimino, ¿ya? Lo debo tener por escrito, ¿cierto? Y también se debe verificar por parte del auditor, efectivamente, en la salida de terreno, que no hay residuos vegetales, por ejemplo, que estén en la finca por todos lados, ¿cierto?, de manera descontrolada, ¿vale? Entonces yo tengo que demostrar cómo lo hago, los identifico, ¿cierto? Indico cómo los voy a eliminar, ¿cierto? De manera que no me produzca una fuente de contaminación, ¿cierto?, en la finca. El punto 4.3.1 indica que debe haber también una evaluación y un plan de eficiencia energética documentados. Ya aquí indica específicamente que debe estar documentado para todas las infraestructuras instalaciones del agua. Ya esto tiene que estar identificado. O sea, yo tengo que identificar las instalaciones o cualquier infraestructura que yo utilice, ¿cierto? Para trasladar agua, para almacenar agua, ¿cierto? Para hacer aplicaciones, ¿cierto? Debo evaluarlos y además generar un plan de eficiencia energética. Es decir, ¿qué es lo que voy a hacer para optimizar que estas instalaciones, ¿cierto? Infraestructuras funcionen de manera adecuada, ¿cierto? Que no haya desperdicio del agua. ¿Ya? Para eso se pide el requisito, ¿ya? Y el cumplimiento de este. En el caso del 4.4.1, que indica que no se deben utilizar productos fitosanitarios ni fertilizantes en áreas protegidas sensibles, ¿cierto? De ninguna manera, ¿cierto? Debo utilizar estos tipos de productos en áreas protegidas, flora, ¿cierto? Menos flora y fauna, ¿cierto? O sensibles que yo he identificado dentro de la finca. Por eso existen las zonas de amortiguamiento, ¿ya? Es decir, yo hago la aplicación si tengo una zona protegida o sensible hasta cierto punto y no llego tan cerca de estas áreas sensibles, ¿cierto? Y debo evitar, ¿cierto? Siempre utilizar productos fitosanitarios y fertilizantes cercanas a estas áreas, menos en las mismas áreas, lo dice textual, ¿cierto?
El 4.5.1 indica que el productor debe emplear técnicas para prevenir y remediar situaciones donde existe un riesgo de erosión. ¿Ya? Primero, debo identificar evidentemente dónde yo puedo tener un riesgo de erosión, ¿cierto? Y debo indicar cuáles van a ser las técnicas que yo como agricultor voy a generar para remediar, ¿ya? Pero en especial debería ser para prevenir, ¿cierto? No llegar a remediar, ¿ya? Entonces, yo tengo que identificar si existen estos riesgos de erosión y debo indicar cuáles son las técnicas que voy a ocupar para prevenir y remediar este tipo de situación, ¿ya? Idealmente debe estar documentada, ¿ya? El punto 5.1.1 indica que se debe establecer un sistema eficaz para identificar todos los productos cultivados por miembros del grupo de productores que están registrados para la Spring y segregarlos por otros productores. Es decir, yo debo identificar cuáles productores o del miembro de productores, ¿cierto?, están certificados en Spring y cuáles no, ¿ya? Y debo ser capaz de segregar estos productos. A eso se refiere el punto 5.1. Ya, y los siguientes 3 puntos tienen relación con auditorías de grupos de productores, ¿cierto? Ya, y son 3, si no estoy equivocada, son 3 puntos en específico. Los voy a mencionar porque en Colombia hay muchas auditorías de grupos de productores, ¿cierto? Que son opción 2, y por eso los quería mencionar en este webinar. ¿Ya? El punto QMS1 indica que la implementación de este add-on, ¿cierto?, debe estar incluida en el sistema de gestión de calidad, ¿cierto?, del grupo de productores en base a la parte correspondiente del Reglamento General de Global Gap. Ya, ahí ustedes tienen que ir a estas reglas para grupos de productores y productores multisitio con sistemas de gestión de calidad. ¿Perfecto? ¿Ya? En el punto QMS2 indica que el add-on Spring se debe auditar internamente de forma correcta, ¿cierto? Y que deben haber informes de auditorías internas, que no se identifican incumplimientos y se realizan acciones correctivas para permitir demostrar el cumplimiento por parte de todos los miembros del grupo de productores participantes. Ya lo dice textual. ¿Vale? Estos informes de auditoría deben estar disponibles, ¿cierto? Y deben ser para todos los miembros del grupo de productores, ¿ya? Para que revisen estos puntos porque es para opción 2. Y el punto QMS3 indica que el director del sistema de gestión, o el encargado, ¿cierto?, debe comunicarse con sus clientes, sino todos los miembros del grupo de productores que estén registrados para la Dona Spring, ¿ya? Los productos se deben identificar con el número Global Gap GGN de cada miembro del grupo de productores, ¿ya? Y el GGN del grupo de productores no se debe usar nunca para propósitos de trazabilidad. Dice que los controles aleatorios de los palets enviados durante los últimos 12 meses deben demostrar que solo se enviaron productos procedentes de productores que estén registrados para la Add-on Spring a los clientes que así lo demandaron. ¿Ya? Es súper textual, no hay mucha interpretación acá, dice súper claro cuáles son los puntos que se deben cumplir para grupos de productores o certificaciones opción 2. Los puntos anteriores, todos los que vimos anteriormente, son para productores a opción 1 con multisitio, ¿cierto? Y son súper específicos. Ustedes siempre tienen disponible en Global Gap, ¿cierto? En la documentación de Global Gap, las checks, ¿cierto? Las pueden descargar, les sirven para hacer sus auditorías internas, ¿cierto? Y tienen que ser en la versión adecuada, por supuesto. Como les dijimos a un comienzo de este webinar, si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden generar desde ya en el chat de esta conexión, ¿cierto? Para que se las podamos ir respondiendo. Muchas gracias por su atención. Bueno, quisiera agradecerles a todos su compañía en este webinar.
Espero haya podido ser aclaratorio sobre los requisitos de la norma, en realidad, de la norma Global Gap. Y hemos visto que hasta el momento solo nos han efectuado una pregunta, Natalia Gómez. Nos ha preguntado si la zona de protección se refiere a la zona buffer. Efectivamente, sí, se refiere a esa zona, es la zona buffer, Natalia, tiene que estar identificada, ¿cierto? Y ustedes tienen que indicar cuáles son las medidas que adoptan para poder generar prevención y no contaminar, ¿cierto? Estas áreas que son protegidas hasta donde realizan las aplicaciones, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Idealmente tiene que estar tanto documentado como también identificado en la finca. No sé si alguien más quisiera efectuar alguna otra pregunta. ¿Está el chat abierto? Denme un segundo. Don Carlos López. Nos pregunta ¿a qué se refieren las fuentes de agua fósiles? Bueno, son fuentes de agua que, bueno, por lo menos yo ni en Chile ni en Colombia he visto, son fuentes de agua que ¿cómo se llama? Denme un segundo. Les voy a decir textual a qué se refiere, ya para no cometer ningún error. Son aguas subterráneas que han permanecido atrapadas, ¿cierto?, en un acuífero durante miles o incluso millones de años. Esa es la definición textual de aguas fósiles. Yo no sé si ustedes en Colombia, por lo menos en Chile, no hemos tenido ningún caso de este tipo, pero si ustedes tienen información medioambiental, pudieran consultar ahí en ese lugar. Natalia. Si no se tiene concesión de aguas y permiso de vertientes, ¿se puede certificar Spring? A ver, ¿a qué te refieres con concesión de agua? ¿Cuál es la fuente? Porque primero identifiquemos la fuente, ¿cierto? Tenemos que identificar la fuente de agua y ver si la normativa nos obliga legalmente, ¿cierto?, a tener una concesión de agua. Eso es lo más importante, tenemos que tener claro si nuestra fuente de agua requiere alguna normativa legal para poder extraer esta agua. Si nosotros podemos demostrar que no, debemos indicarlo, ¿cierto? Y todo esto tiene que estar documentado, tenemos que saber demostrar que nuestra fuente de agua no requiere ningún permiso legal para poder extraer esta o utilizarla. ¿Alguna otra pregunta? A ver, tenemos a Natalia, Natalia. Vertimiento, ya, perfecto. Pero me queda claro, o sea, siempre tienen que primero hacer la identificación de las fuentes de agua, ¿cierto? ¿Cuál es el uso? ¿Cuáles van a ser las medidas preventivas que ustedes las tienen que evaluar, ¿cierto? ¿Y cuáles son las medidas preventivas que van a utilizar para poder prevenir, ¿cierto?, exceso de uso, ¿cierto? Tienen que identificar también como medida preventiva la permisología legal, ¿cierto? Por otro lado, no sé qué medidas van a tomar para no contaminar esta fuente, ¿ya? Pero tienen que partir por ahí. Insisto, si por legalidad no deben solicitar alguna permisología, deben demostrarlo. A ver, Diana Zapata. Aguas subterráneas. Mira, por lo menos te puedo mencionar el caso en Chile. En Chile las aguas subterráneas se deben legalizar, ¿ya? Es decir, deben tener una inscripción ante la DGA, que es el organismo que fiscaliza esto, y debemos demostrar cuánto podemos extraer de estas fuentes de agua subterráneas. En Colombia, es la misma, me imagino que la misma situación. Ustedes deben siempre identificar, vuelvo y reitero, la fuente de agua y verificar que la ley les permita la extracción de esta fuente. Si se los permite de uso libre, deben demostrarlo, deben indicar
la ley que les permite este permiso, ¿cierto?, de uso libre, ¿ya? Pero siempre tiene que ser basado en la legalidad. No, yo no puedo decir, tengo una fuente, la identifico, ¿cierto?, la declaro en la auditoría Spring, pero no declaro cuál es la norma o la ley o el decreto o lo que la resolución, ¿cierto?, que indica que no, yo la puedo utilizar libremente o tengo alguna restricción de uso, por ejemplo, en litros por segundo, ¿cierto?, etcétera. Tienen, al parecer, no hay más preguntas. Bueno, quisiera darles las gracias de participar en este webinar. Si tienen alguna pregunta después, pueden consultar mi correo electrónico o a través de este medio hacer las consultas, ¿cierto? Más que todo, desearles éxito si tienen la intención de implementar y certificar Spring, que les vaya muy bien. Es una norma pequeña, ¿cierto? Pero que tiene bastante información, ¿ya? Así es que les agradezco mucho su interés y su participación en este webinar. Que tengan un buen día y muchas gracias por participar. Adiós.